8 de la mañana con 17 minutos aquí en los micrófonos de Radio Sucesos y la señal en vivo de Telesucesos. Buenos días a María Fernanda Pacheco. Muy buenos días. Directora titular del Patronato Municipal San José, esposa del señor alcalde, pero no está aquí por esposa del alcalde, sino por presidenta. Pero antes que nada, María Fernanda, por su nacionalidad venezolana, quería comentarle o que nos comente qué sensación le está dando lo que está pasando ahora en su país, que hoy ya está definido como una masacre que se ha dado contra este joven policía que en un momento se sublevó, voló un helicóptero en Venezuela. Dicen que había lanzado unas granadas contra un Ministerio de Justicia, contra la Corte, pero que ayer se da una situación y se ratifica ya su muerte, su asesinato. ¿Qué sensación le está dando su país? ¿A dónde está yendo esto? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos, Verónica. Para mí un honor poder conversar con ustedes. Bueno, usted comenta lo que sucede ahorita en Venezuela. Yo le digo que tengo 18 años sufriendo esto. No es un tema solo de ahora. El chavismo y el madurismo le han hecho muchísimo daño en Venezuela, no solo en términos económicos, en términos humanos. Y lo que sucedió ayer queda claro que será un caso para ser evaluado por el Tribunal de la Haya como un caso de lesa humanidad. Es un caso que no prescribe, como sabemos, un caso que atenta directamente contra los derechos humanos y que no es el único. Es uno más de la lista, un muerto más que se suma al chavismo y al madurismo. Como usted dice, yo soy parte del Patronato San José. Yo realmente trato de no involucrarme en política, pero lo de Venezuela nos afecta a todos. Nos afecta a todos, un país que tenía gran cantidad de oportunidades y que hay gente buscando comida en la basura. No es cuento. Yo lo he visto con mis ojos, mi familia lo ha visto con mis ojos, mi mamá viene mañana de visita y le digo que cuando se regresa a su país en la maleta lleva café, azúcar, harina. No puede ser un país con las reservas petroleras que teníamos y las condiciones que teníamos que se esté viviendo esto. Eso lo que demuestra es que un mal gobierno destroza países, lamentablemente, y que de alguna manera ahorita la comunidad internacional tiene un papel fundamental para el apoyo de salir de esta situación en Venezuela. Lamentablemente vamos a tener elecciones muy pronto en Venezuela y por distintas leyes y mañas jurídicas, Maduro casi está logrando no tener contendor. O sea, ir a una elección con solo un candidato que ya ha sido cuestionado, no solo en su primera elección donde hubo pocos procesos transparentes, sino durante todo el proceso a lo largo. Es gravísimo lo que está sucediendo en Venezuela. Agradezco profundamente a los medios que lo replican acá, pero también entiendan de que poco podemos hacer si la comunidad internacional no se une. Hubo intentos desde las naciones, desde la OEA, en aplicar la Carta Democrática, hubo intentos desde Naciones Unidas de apoyar, pero lamentablemente no se termina de unificar el mensaje de que Maduro es un dictador. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, María Fernanda, usted como venezolana acá en el Ecuador residente, ha visto la cantidad enorme de compatriotas suyos que han llegado. Ha habido situaciones complicadas, pero en general como que se han ido adaptando, y también Ecuador es un país de paso casi para toda la gran diáspora venezolana que le llamo yo. ¿Cómo está viviendo esta situación usted como venezolana aquí con sus compatriotas? ¿Usted ha estado relacionada, actuando? ¿Cómo mira la situación de la gente de Venezuela que nos escucha también en el Ecuador? Bueno, con mucho respeto, yo tengo muchos años fuera de Venezuela y me ha tocado trabajar en Argentina, en Colombia, en México, y esto ha sucedido en todos estos países, no es solo en el Ecuador, sí, donde hay gran cantidad de migración. Como todo, la migración trae cosas positivas y cosas negativas, pero yo creo que lo más importante es no asignar ningún tipo de adjetivo calificativo por de dónde viene la persona, por su nacionalidad, sino más bien por los valores de la persona, lo que le puede aportar. Yo me disculpo por algunos comentarios negativos, en nombre de los venezolanos, comentarios negativos que se escucharon en redes sociales, pero solo les puedo decir que eso no representa a todos los venezolanos. Yo amo el Ecuador, trabajo por Quito, Quito me abrió los brazos, me enamoré de esta ciudad, mis hijos han nacido acá y les dedico más de 20 horas al día a trabajar por esta ciudad, así que yo creo que
lo que lo tenemos que ver es con ojos de personas más que de dónde provengan. Un poco ya la tendencia mundial es que ya esas fronteras se vayan borrando y que no existan conceptos de que una persona por provenir de algún país va a tener algún tipo de comportamiento, sino más bien cuáles son sus valores. De alguna manera, Venezuela acogió a muchísimos migrantes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, mis amigas eran hijas de españoles, portugueses, ecuatorianos, pero hay una colonia enorme de ecuatorianos. Absolutamente. En Venezuela. Yo siempre he crecido muy mezclada, de por sí nuestro acento tiende a ser bastante mezclado. Y de ahora nos tocó a nosotros. Yo creo que todos respetamos a la ciudad, valoramos el espacio que nos ha dado y sobre todo trabajamos por ella. Precisamente vamos a hablar del trabajo por ella. Uno de los elementos, de los ejes que ha manejado el patronato San José, es el programa de reinserción escolar para madres adolescentes. Quisiera empezar por ahí porque es un tema súper duro. De hecho, y además quería decirle una idea que tenía mientras hablaba usted de este tema de Venezuela, que la única frontera es el prejuicio. Finalmente, la única frontera que tenemos es el prejuicio mental y moral frente a los demás. Las fronteras físicas no existen, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a lo del patronato, ¿por qué se arma este tema de la reinserción escolar? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes encontraron y la realidad que han encontrado en Quito sobre este problema? Claro que sí, nosotros tenemos dos ejes de trabajo en género. Cuando nosotros llegamos al patronato aún era Fundación Patronato Municipal San José y en el 2015 migramos a ser una unidad. Al crear esa unidad adscrita a la alcaldía, era por una ordenanza de 2008 que se había aprobado, simplemente la ejecutamos, se creó una unidad de género. Desde esa unidad de género lo que buscamos es crear una ciudad con igualdad de condiciones, que no discrimine por género o por ninguna condición, como justamente hablábamos antes, sino crear condiciones de desarrollo en igualdad. Ahí justamente nos dimos cuenta que habían dos líneas de trabajo muy potentes. Primero, el acogimiento de niñas adolescentes que son madres o que están embarazadas. Gran cantidad de niñas tenemos nosotros que han sido referidas por la Fiscalía o que son resultados de situaciones de abuso intrafamiliar. Un poco la coyuntura actual de lo que se está viviendo en términos de abuso sexual infantil era algo que había estado ahí presente, a lo mejor no se había hecho tan latente, pero siempre ha estado presente el nivel de abuso intrafamiliar y la cantidad de niñas que resultan embarazadas por situaciones de abuso. Por eso creamos un espacio que se llama Adoleisis, donde acogemos a niñas que han sido expulsadas de sus hogares por temas como que por qué quedaste embarazada o un tema emocional, y también la gran mayoría referidas por Fiscalía. En ese programa nosotros tenemos un esquema de reinserción escolar porque es muy importante el volumen, la cantidad de niñas menores a 14 años que quedan embarazadas y son no solo expulsadas de sus hogares, sino que dejan un proceso educativo. Es más del 80%. Frente a esa situación estamos garantizando dos círculos de pobreza, el de la madre, que todavía es niña, y el de la persona que viene en camino, o sea, un niño o una niña va a estar metida en ese círculo vicioso. Frente a este programa, que lamentablemente quisiéramos tener mayor cobertura, siempre las necesidades son mayores a las capacidades, nuestras capacidades son finitas, pero en este programa buscamos reinserción educativa y desarrollar nuevas destrezas y capacidades para garantizarle una reinserción laboral posterior a los 18 años. Por supuesto, no podemos fomentar el trabajo antes de los 18 años. De la mano con esto también desarrollamos nuestra estrategia integral de Bájale al acoso. Nuestra estrategia integral de Bájale al acoso, que va de la mano del programa de género, justamente lo que busca es garantizar desplazamiento y libertad de desplazamiento a las mujeres en el espacio público y en el transporte público. Nosotros en 2014 hicimos un levantamiento de una línea base con ONU Mujeres, formamos parte de un programa mundial con ONU Mujeres que
solo son 5 ciudades en ese primer inicio y fuimos la primera ciudad de América, y en ese levantamiento se visibilizaba cómo la vulneración de las mujeres en el transporte público es un problema que afecta el desarrollo, porque eso restringe su oportunidad de tomar una segunda carrera o su carrera de manera nocturna, restringe la manera de asistir a una cita médica en la tarde por miedo a ser acosada. Y otro dato muy importante, más del 80% de las mujeres que usan el transporte público lo usan acompañada o de un adulto mayor que están en su cuidado o de un niño. Por lo tanto, la vulneración no va estrictamente contra la mujer, sino contra todo el entorno. Esa línea base nos dio que el 91% de las mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito consideraban haber sido acosadas en el espacio público, 91%. Y el 81% consideraba haber sido acosada en el transporte público. Con ese indicador, un poco nos dimos cuenta que el transporte público era un espacio, además al ser un espacio controlado, es mucho más fácil de implementar un proyecto donde teníamos que incorporarnos y teníamos que trabajar. La plataforma Bájale al Acoso, con mucho orgullo, nace del patronato. Directamente desarrollamos lo que se llama el back office de la operación, y es una plataforma sumamente sencilla y universal. A través de un mensaje de texto, la gente reporta cuando vive una situación de acoso en el transporte público. Es el mensaje de texto al 6367. Hemos tenido... Mensaje de texto al 67 con la palabra acoso y el número de la unidad que está debidamente identificado en la unidad donde se están desplazando. Eso es una de las cosas que hicimos este mes de enero. Nosotros el año pasado teníamos cerca de 400 unidades del transporte público, que era un espacio controlado por nosotros. Este mes de enero involucramos 1.800 unidades del transporte convencional. Es decir, en más de 2.000 unidades del sistema de transporte de Quito, al día de hoy hay comunicación del número de la unidad y la gente puede reportar una situación de acoso. ¿Qué tipo de acoso se reporta? O sea, ¿qué es lo que sufren las mujeres? Eso es muy importante su pregunta. El espectro de situaciones de acoso es bastante amplio. Por eso teníamos que hacer una plataforma que se acoplara a todas estas situaciones. Tenemos los casos de miradas incómodas, de piropos, de situaciones un poco donde no haya contacto físico, pero que ya se considera acoso. Consideramos acoso toda situación que vulnere los derechos de la persona. Que moleste a la mujer, punto. Que vulnera a la persona. Yo trato de no usar género porque no quiero asociar que las mujeres somos las vulneradas y los hombres acosadores, pero le puedo decir que al momento el 100% de los casos reportados han sido de mujeres. Pero trato de usar el concepto con igualdad. A partir de todas las opciones tenemos la situación incómoda o tenemos situaciones sumamente graves donde ha habido contacto indeseado, contacto en partes íntimas. En diciembre tuvimos 2 casos, a una niña de 12 años y una niña de 11 años que sufrieron un contacto no deseado por un adulto de 29 años y otro de 30 años y están cumpliendo sentencia, uno de 36 meses de prisión y el otro de 38 meses de prisión. Gracias a reportar el caso, hacer el acompañamiento por nuestra brigada móvil y por supuesto ya ahí corresponde a las autoridades. Nosotros hacemos el acompañamiento con la brigada para que coloquen la denuncia, pero ya cae en manos de la Fiscalía y todo el proceso. Es decir, desde marzo de 2017 implementamos en total en el sistema de transporte público más de 400 unidades. En enero de 2018 introdujimos el transporte convencional. El transporte convencional, como usted sabe, es el de alguna manera más criticado en la ciudad, es el que los niveles de servicio ha sido una exigencia directa de Mauricio, de nuestro alcalde, de mejorar los niveles de servicio del sistema de transporte convencional, y uno de los aspectos involucrados es justamente el garantizar seguridad y el garantizar convivencia. Al momento hemos recibido 1.083 reportes del sistema de transporte privado en más de 8 meses de operación, de los cuales 31 casos fueron judicializados y hay 8 sentencias condenatorias. 8 sentencias de 12 a 38 meses, varía de acuerdo al caso, que están cumpliendo sentencia
por reportar este caso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder filtrar todos los casos que llegan? Así es, porque claro, no se puede tener un protocolo único. Ahí es importante el proceso. Cuando se manda el mensaje de texto, en ese momento en la respectiva unidad de transporte se activa una alarma que dice: en este momento se está reportando un caso de acoso. Ahí se genera la primera alerta. Y en un periodo máximo de 3 minutos, la persona que hizo el reporte recibe una llamada de respuesta de una persona que está sentada en el centro de operaciones de la Magdalena, que es de nuestro equipo, y le llama y le maneja la crisis. Es una llamada de manejo de crisis para saber qué desea hacer. Desea desembarcar e ir a colocar la denuncia en la fiscalía con todo el apoyo de la brigada Bájale el Acoso, o simplemente quería que se generara la alerta porque estaba incómoda pero necesita llegar a su trabajo, o quiere las grabaciones de las estaciones porque quiere reportar un caso de acoso. Entonces, esta llamada nos permite no tener un protocolo único de actuación, sino mitigar el daño. Nuestro enfoque es garantizar la seguridad de la persona. Una chica denuncia y el otro dice: no, mentira, está mintiendo. Bueno, se habrá dado mucho de esos casos, ¿no? Por supuesto, ahí entra en manos de las respectivas autoridades definir cuál es el caso. De los 31 sentencias que pasaron a fiscalía, 8 tienen sentencia condenatoria, hay unos que están en proceso, pero también tenemos entre 4 o 6 con sentencia absolutoria. Dependerá de las autoridades competentes definir cuál es el nivel de culpabilidad, o si fue realmente definido, o si está dentro del Código Orgánico Procesal. O sea, ya esos matices es parte de la fiscalía y parte del acompañamiento. Pero lo importante es varias cosas. Primero, que hay un canal directo del usuario de transporte público con el municipio de Quito para reportar. Eso para nosotros era muy importante, que sepan que hay alguien escuchando, trabajando por ellos. Esto atrás tiene una persona en el centro de operaciones, más de 50 policías metropolitanos identificados con Bájale al Acoso, recaudadores y conductores capacitados para no revictimizar, porque también el problema es que ellos eran a veces parte del problema, los conductores del transporte convencional. Y otra cosa muy importante es el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los usuarios en general del transporte público, por saber que hay una plataforma para ellos reportar. Nos ha dado muy buenos resultados. De por sí en diciembre fuimos reconocidos como de las 20 iniciativas más innovadoras del Foro Económico Mundial, de las iniciativas enfocadas a resolver problemas sociales. Hemos sido invitados por Bogotá, por Cuenca, para un poco replicar, y también fuimos seleccionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para replicar nuestra plataforma a nivel mundial. Es algo sumamente sencillo en operación, que requiere de mucho equipo y con coordinación entre las distintas entidades. Aquí está metido desde la empresa de transporte público hasta la Secretaría de Movilidad con los permisos a los convencionales, la Policía Metropolitana, el Patronato San José, que es el ente conceptual, el que maneja el concepto de género. Hay mucha gente involucrada trabajando de manera coordinada. Y lo que más nos ha gustado es que ya la gente conoce de esta plataforma, ya corre la voz y evidentemente la utiliza. Fernanda, sobre esta iniciativa muy importante, ¿y hay indicios de que este tipo de acosos han disminuido, o simplemente con ellos se puede tener un registro pero no hay un indicio que esto pueda disminuir? Bueno, los indicadores de seguridad tienden a ser indicadores que se modifican en el mediano o largo plazo, pero a 2018 tenemos medición de nueva línea base, justamente para medir cuál es al menos la percepción versus la realidad en términos de acoso. Lo que sí hemos visto es el nivel de conocimiento que hay. Hemos logrado impactar a más de 200.000 personas de alguna u otra manera, a través de videos, a través del uso de los mensajes. Y ha sido importante que en 2 semanas de operación en el transporte convencional hemos recibido más de 40 denuncias, es decir, el volumen se ha disparado. Esto no quiere decir que el acoso se disparó, sino que se visibilizó. ¿Hay sitios donde hay rutas donde más se acosa? Por supuesto que sí, eso es muy importante lo que comenta, porque nos permite georreferenciar. Parte de lo que nosotros hacemos es georreferenciar dónde hay mayor frecuencia y los horarios donde hay mayor frecuencia. ¿Cuáles son estas? Bueno, sobre todo las rutas universitarias. El tema universitario es directamente asociado a situaciones de acoso y posterior a las 6 de la tarde. Pasada a las 6 de la tarde, o sea, todos los que van a las universidades. En la mañana sí. Hay un pico de denuncias antes de las 7 de la mañana, sobre todo por el volumen de gente, sí. Pero sobre todo las rutas universitarias nocturnas es donde mayor vulneración hay, se sienten absolutamente desprotegidas.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos con María Fernanda Pacheco, principal directora del Patronato San José. María Fernanda, para terminar, ¿qué pasa con el acosador? ¿Cuál es el perfil del acosador? Me parece importante de todas maneras, porque finalmente si le dices a las chicas, cuídense, tenemos esto, se hace en la plataforma, que se les felicita, es bastante impresionante su innovación y la potencialidad de que esto se solucione. Pero ¿qué pasa con el acosador? Es muy importante poder medir los perfiles. Nosotros de por sí queríamos empezar a ver, es un tema psicológico, está normalizado. El caso de acoso en la ciudad de Quito, la percepción es menor a la realidad, cuando en términos de seguridad tiende a ser al contrario. Hay muchos casos que están normalizados. El acoso en el distrito metropolitano tiende a estar normalizado. ¿Cuál es el perfil? De 18 a 29 años. Pues, sobre todo menores de 30 años, que además son los que mayor frecuencia usan el sistema de transporte. Algo muy importante de nuestra estrategia, ahorita lamentablemente no le puedo activar el audio, porque el audio está enfocado a la sanción social. Es decir, para nosotros es importante aquellos casos que ya caen en fiscalía, pero en realidad la mejor manera de cambiar comportamiento es con la sanción social. Este audio lo que genera es que todo el mundo en el bus, es un audio muy fuerte con una sirena que dice hay un caso de acoso reportado, les recordamos respetar al que está a su lado. O sea, es un mensaje como que alerta, y 2 veces muy, muy alto. Y la gente se voltea y deja de ver como normal, o deja de no prestar atención cuando alguien está sufriendo una situación de acoso. Ese es el perfil del acosador. El perfil del acosador es joven, la mayoría de los casos hombres, no quiero sectorizar, No pero... No, hay que decirlo. O sea, sí, lamentablemente sí está normalizado. Sí. De por sí hay muchos hombres que son cuestionados su virilidad si no acosan. Está tan normalizado que si un hombre, está un grupo de hombres y pasa una joven con una falda corta, además ellos asumen que eso garantiza o tienen permiso para acosar, lamentablemente el que no grite o el que no silbe es como, ¿por qué no lo hizo? Es increíble como el concepto social está al contrario. Pero esta sanción social es muy importante e hicimos experimentos sociales. Lanzamos 2 actores al transporte público, el acosador y la acosada. El resto era absolutamente natural, usuarios del transporte. Y vimos cuál era la reacción. Y es impresionante, cuando la gente ya se da cuenta, suena la alarma o ya ven que alguien está sufriendo una situación de acoso, la gente naturalmente tiende a cuidarle, a protegerle y sobre todo a vivir en convivencia. Y le pegaban gritos y le decía, usted está acosando, ¿por qué le estás tomando fotos? Bájate del bus, solitos. Era el experimento, de por sí grabamos todo esto, y ahí un poco empezar a enseñarle a la gente, primero, que no es normal, y segundo, que no se queden callados. El 65% de los casos de acoso reportados, la gente alrededor no decía nada o no hacía nada. Eso es lo que debemos modificar. Muchísimas gracias a María Fernanda Pacheco por estar con nosotros. Repetimos, mensaje de texto 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad del transporte. Es decir, cuando se suban a un bus, chicas, cuando se suban a un bus, fíjense en la unidad, porque dice hasta ver el número de la unidad debe ser un lío. Bueno, de por sí, si mandan el mensaje sin número de la unidad, igualito llamamos de vuelta y hacemos todo el protocolo. Lo único que no puede sonar la alarma porque no podemos activar. 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad. Muchas gracias a María Fernanda Pacheco. Felicidades por este proyecto. Volveremos a conversar, ojalá, en otras situaciones que ayuden a nuestro convivir. Muchas gracias. Buenos días. Día a todos. Volvemos luego de corte.